Atención, antes de empezar con el video, les advertimos que se van a tratar temas extremadamente perturbadores con imágenes de archivo reales. Así que los que se consideren personas sensibles están advertidos. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Ahora sí, empezamos. Como dice la famosa frase, la realidad supera la ficción. ¿Qué dirían si les contamos sobre un hombre que juró proteger a los osos con su propia vida y terminó devorado por uno de ellos? Seguramente se imaginen que se trata de alguna película de terror, esas de bajo presupuesto, con mucha sangre y violencia excesiva, pero no. A principios de los 90, Timothy Treadwell juró que dedicaría su vida al cuidado de los osos grizzly y que lograría interactuar con ellos. La aventura duró 13 años, hasta que uno de los animales lo atacó, lo mutiló hasta la muerte y luego se lo devoró. En otra nueva entrega de Historias trágicas que inspiraron películas, te contamos la terrorífica historia de Timothy Treadwell. ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis de la Casa del Crítico. ¿Vinieron buscando historias perturbadoras? Acá las vas a encontrar. Antes de seguir, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Timothy Treadwell, nacido el 29 de abril de 1957 en Long Island, Nueva York, fue un ecologista amante de los osos grizzly, una subespecie de los pardos. Además, era un director de documentales de vida silvestre y un talentoso fotógrafo. Con solo ver algunas de las fotos realizadas por él que circulan en internet, es fácil darse cuenta del talento enorme que tenía. Era uno de los mejores fotógrafos ecologistas del mundo, pero sus peligrosos métodos para conseguir las fotos fueron causa de numerosas críticas. Antes de dedicarse de lleno a la vida salvaje, Timothy aspiró a dedicarse a la actuación, pero al quedar en segundo lugar en una audición para la serie Cheers, lo terminó destruyendo psicológicamente y empezó su adicción a las drogas y el alcohol. Se dice que el actor que quedó en primer lugar y le ganó el puesto a Timothy fue ni más ni menos que Woody Harrelson, pero esto nunca fue confirmado de manera oficial. Luego de fracasar como actor, consiguió un trabajo de camarero, mientras que sus adicciones se hacían cada vez más insostenibles, hasta que tuvo una sobredosis casi fatal donde realmente sintió que había tocado fondo. Fue ahí donde sintió que para rehabilitarse necesitaba escapar a la tierra de los osos, como él la llamaba. Les prometió a los osos grizzlies cuidarlos con todo su ser y que ellos lo ayudarían a ser mejor persona. Los osos fueron una inspiración para él, así finalmente pudiera dejar las drogas. Se sentía realmente agradecido a estos animales, a tal punto de estar dispuesto a morir por ellos. Su arriesgada misión era documentar a los animales para que todo el mundo los conociera. Creó la fundación Grizzly People, que la pueden encontrar por internet, pero no se quedó ahí. Decidió descubrir de primera mano los comportamientos de los osos. Para eso, se instaló de 2 a 4 meses en el verano en los bosques de Alaska, durante 13 años en el Parque Nacional de Katmai, Estados Unidos. Aunque él sabía que era una pasión peligrosa, nada lo detuvo. Amaba tanto a los osos que ni siquiera llevaba armas para defenderse en caso de que su vida estuviera en peligro. Era conocido por violar normas básicas de seguridad y supervivencia en entornos salvajes. No creía en el Zoom, por lo que se acercaba a los osos muchísimo más de los que recomendaban las autoridades, hasta tal punto de llegar a tocarlos o incluso jugar con ellos. Además, no le gustaba que ni siquiera los guardabosques le dijeran cómo tenía que hacer su trabajo. Otra cosa que no le hubiera gustado es que no estén suscriptos, así que le dejamos la tarjeta acá arriba para que se sumen a nuestra comunidad cinéfila. Para comienzos del nuevo siglo, su pasión por los osos lo llevó a ser bastante popular en Estados Unidos y recibir atención de canales y programas famosos como Discovery Channel o también en el talk show de David Letterman, donde contaba sus experiencias y sobre cuál era su postura ecologista. Además, viajaba a lo largo de todo el país dando charlas gratuitas a los niños y escribió junto a su ayudante Jewel Palovac un libro relatando todas sus vivencias. Los primeros días del verano, Timothy se instalaba con una carpita en el Parque Nacional y empezaba a buscar a los osos. Una de las principales reglas que violaba era la de acampar en el mismo lugar por más de una semana, además de usar camuflajes para pasar desapercibido y no mantenerse a 90 metros de distancia. Reglas que quizás le hubieran salvado la vida si las hubiese tenido en cuenta. Timothy los rastreaba, los nombraba, los clasificaba según cómo consideraba que era la personalidad del animal,
Los conocía desde que eran crías y seguía su desarrollo año tras año. Él siempre pensó que había logrado conectar, interactuar y ser uno más de la manada. Vamos ahora a meternos en lo realmente terrorífico, la fatídica noche del 5 de octubre del 2003. Ese verano fue el último que Timothy pudo disfrutar de lo que más amaba en el mundo. Pasó lo que él jamás se hubiera imaginado. Cuando a sus 46 años, mientras se quedaba a la noche haciendo una sesión de fotografías en el Parque Nacional, acompañado por su novia Amy Hegenard, fueron masacrados y devorados por un oso grizzly. Estaban por terminar otra temporada de cohabitación y al día siguiente ya tenían planeado que un helicóptero los fuera a buscar para volver a su hogar. A diferencia de años anteriores, esta vez Timothy se había quedado más tiempo de lo normal en Alaska. La temporada ya había terminado y la mayoría de los osos se habían retirado de la zona para invernar. Solo quedaban los ejemplares más feroces. Aquella noche hubo una tormenta muy fuerte y un oso se acercó a la carpa donde Timothy dormía junto a su pareja. El animal estaba buscando comida. Lo más impactante es que la cámara filmadora de Timothy estaba encendida, pero con la tapa del lente puesta, por lo que solo pudo captar el audio de la trágica muerte de ambas personas a merced de la bestia. Por la crudeza del material, muy pocas personas tuvieron acceso a él y la recomendación fue que se destruyera por completo. Han hecho campañas inmensas para demostrar que ese audio no es real. Esto lo empezó la amiga de Timothy Treadwell, Jewel Palovac, quien se dice que tiene el audio real en sus manos. También se ha dicho que el audio filtrado de 2 minutos de duración es auténtico y que esa campaña fue solamente una estrategia para no hacer de la muerte de Timothy un circo de morbo. En ese audio se pueden distinguir los rugidos del oso, los gritos de Treadwell y se escucha a Amy, la novia de Timothy, gritándole "salí de acá o play dead", queriéndole decir que se haga el muerto con la esperanza de que el oso dejara de atacarlo. Luego hay un momento de silencio que puede haber sido un desmayo momentáneo de Timothy o que realmente estuviera intentando hacerse pasar por muerto mientras el oso lo seguía mutilando. Después vuelven los gritos estremecedores hasta que el audio se corta de manera abrupta. El piloto que debía ir a buscarlos al día siguiente se dio cuenta de lo que había pasado mientras sobrevolaba el área, cuando vio los restos del campamento todo destrozado. Horas más tarde, los guardabosques localizaron y mataron a un oso grizzly enorme de más de 3 metros de altura que merodeaba a los alrededores. Vieron trozos humanos esparcidos por las cercanías y cuando le abrieron el estómago al oso encontraron restos de Treadwell y su novia, además de pedazos de su ropa. 10 días antes del ataque, como si hubiera presagiado su destino, Timothy había grabado un oso en un río mientras explicaba que escaseaba la comida para los animales. Él mismo decía a la cámara: "Este tipo de osos son viejos y agresivos. Uno tiene que tener cuidado porque estos son los osos que para sobrevivir son capaces de matar y comer humanos. Creo que si te mostrás débil frente a él, perdiste". El cineasta alemán Werner Herzog hizo un documental sobre la historia de Timothy Treadwell llamado Grizzly Man. Está basado en su vida y principalmente compuesto por las grabaciones que este mismo hizo durante sus estancias en Alaska. Herzog acompaña las imágenes reales con entrevistas a personas que lo conocieron, además de reflexionar personalmente sobre la naturaleza y el espíritu humano. En un momento de la película se puede ver al director escuchando la cinta que supuestamente da testimonio de la muerte de Timothy y Amy. Se dice que él es la única persona a quien Jewel Palovac, la asistente de Treadwell, le dejó escuchar el audio completo de 6 minutos de duración. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Ahora es el turno de ustedes. Queremos saber qué otra historia perturbadora les gustaría que tratáramos en futuros videos o cualquier otra cosa que les interese. Déjenlo en los comentarios que los leemos. Antes de irse, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo enorme y hasta la próxima. Chao, nos vemos.